Bienvenidos a Cuentos en la Bibliocueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres y otros eventos. O todo lo que consideremos ser digno de ser contado en la Bibliocueva. Mi nombre es Cristian Frigo y como hoy siempre está conmigo la gran Mandy Potter. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto, Mandy. ¿Cómo anda Cristian Frigo? En auto normalmente. En auto. Qué bien. Qué privilegiado. Hasta que se termine de romper, por lo menos. Claro. Y hoy tenemos a Mar Casina o Maldita Mar, no sé cómo quiere que la llamemos. La más maldita, pero la más bendita a la vez. Se está uniendo al staff. Ay, sí. Está en probation, como dicen en los trabajos. Este es mi CV. Claro, nos dejó el CV ahí en la puerta de la cueva y se lo leímos. Claro. Y la llamamos y le dijimos, bueno, este es el periodo de... Nosotros pagamos nada. Tan capitalista que dolía. Bueno, ¿cómo anda la Mar? ¿Todo bien? Excelente, Mandy. Me encanta. Muy bien. Qué bueno. Otros capítulos donde pueden ver a Mar, que ya vino como invitada, Sí. son el de Chainlink. Y el de combustión espontánea. Exactamente, vayan a verlos Sí. y ríanse un poco. Porque ahora no lo van a poder hacer más porque este capítulo viene heavy. Sí. O sea, yo hoy estoy del orto. Pues yo siempre les digo que estoy bien, pues les voy a decir nada. Estoy del orto, tengo una urticaria, no me puedo maquillar, solo me pude pintar los labios, tengo una luz así para que ustedes no vean la realidad de lo que soy. Así que Encima se le va a pica la poner cola. peor. Claro, estoy como... ¡No me veas! Bueno, Así que nada. Ya arrancó Halloween. Claro, y él trae un tema del orto. Para que todos terminemos en el tren del orto. ¿Podemos inaugurar el El tren orto. del orto? bueno, hagamos Porque en en el momento. Twitch el existe colectivo el del tren del orto. hype, pero nosotros podemos tener el tren del orto. Y le ponemos un culo Yo en ya el aviso cartel de igual. No sé adelante. si este capítulo va a ser 1 o 2 partes porque es muy largo y somos 3 personas, así que vamos de última capaz corte inesperadamente. Bueno, Pero bueno, vamos vamos a ver cómo meterle sale. gas. En este podcast tocamos el tema de asesinos seriales continuamente. Y finalmente le llegó el turno a uno de los más conocidos en el consciente colectivo del mundo. Esto se debe a que nunca se supo con certeza quién fue y también dio lugar a incontables obras y material de ciencia ficción, como películas, libros y series. Hoy hablaremos de la historia de Jack el Destripador o Jack the Ripper. Vamos. Y la palma de todo lo ¿Qué tenía que ver? Sí. O pero Jack sí. el Destapador. Corría el año 1888. ¿Dijiste estafador o No, o dije destapador. Ah, podía ser Pues, estafador también. Como no se sabe quién es, podía haber sido plomero también. También, sí. Corría el año 1888, a fines del siglo XIX. Inglaterra era el corazón del Imperio Británico. Era una de las ciudades más avanzadas del mundo, tanto económica como culturalmente. La sociedad estaba impulsando la revolución industrial y tenía conquistas territoriales por todo el mundo. Todo esto Mandy lo sabe, pero... Me encanta. Te iba a felicitar por el contexto histórico. Perfecto, un 10. El estilo de vida victoriano hacía que la castidad sea una virtud, aunque solo fuera puertas para afuera y en los hermosos barrios de West End, como Chelsea y Westminster, entre otros. Estos barrios daban una sensación de existencia segura, ordenada y pulcra. Al otro lado del río, sin embargo, la historia era diferente. En el interior de East End podían observar las calles sucias de esa nueva sociedad industrial. La realidad era muy diferente. Barrios marginales, llenos de gente, almacenes oscuros, burdeles, AFIP. Era la Llorona en el AFIP. Era la Londres impersonal e inhumana de los distritos más pobres y densamente poblados, con calles sin pavimento ni alcantarillas, iluminadas con lámparas de gas que apenas mitigaban la oscuridad. Porque el capitalismo is coming en esa época, conurbano, chicos. Era El el conurbano, capitalismo sí, pero- is coming, ¿entienden? Está ahí por cerca de coronarse. Alá. Claro, está cerca de decir hola. Oye, capitalismo. Soy don capitalismo, aquí estoy. ¿Puedo entrar acá? Dice, el agua sucia de las casas desagotaba directamente en la calle. O sea, los inodoros desagotaban en la calle, para darte una idea. Bueno. Y se mezclaba con la mierda O sea, de los animales. Vos ibas caminando y de golpe, mira, José se tiró un tereso. Uy, Anda comiendo vos bien. le podías decir al vecino que se andaba mal del estómago. Eso Claro, era importante. Claro. Igual creo que en esa que había horarios, digamos. O sea, como que no Mirá, podía. la hora de la caca. O sea, no salgas a las 6 de la mañana. De 6 a 7 es un horario de mierda para salir. Y se mezclaba con la mierda de los animales, porque además de la mierda humana estaban las mierdas de los caballos. Claro. Lo que generaba una fragancia no envidiable.
O sea, hoy día la venderían capaz a Antonio Banderas, ese tipo de cosas, pero en esa época no era tan envidiable. Además, la niebla amarillenta y pestilente, producto de la contaminación industrial del carbón, que era el combustible que alimentaba las fábricas, barcos a vapor y locomotoras, así como calentaba el Palacio de la Reina y la Casa de los Pobres. Existía un denso smog y una niebla donde todo podía esconderse. Todo como, por ejemplo, Denso smog, que un sería asesino. un humo. No, Claro. el smog es como Un más humo. denso, Es claro. más denso que el humo, pero sí. Ok. Se podía esconder tipo Wally, un asesino, cualquier cosa Claro, salía de porque adentro. yo cero bilingüe, chicos. Yo Entonces, creo que es la nube de Goku, así. claro. Ahora vamos a hablar un Como poco la película de la niebla. Ah. de Mist. La recomiendo, la vi el otro día de vuelta. Muy linda, es una adaptación de un libro Muy de linda, le de tira. Stephen King. Salto drama muy linda. El final está buenísimo, la película tiene sus inconsistencias. pero ¿Cuántos bueno. Chris Frigo le das? Claro. De 10 yo le doy un 7 por intentarlo, bastante. Es bastante para hacer. Para una adaptación de Stephen King es bastante, te digo más. Bueno, vamos a hablar de Whitechapel, que es donde pasaron los asesinatos. Ah, spoiler alert. Spoiler. Hubo asesinatos, sí. Ya que el destripador no solamente destapaba baños. Igual que había que destapar, se iba a toda la calle. Pero bueno. Uno de los lugares que aparecen en grandes novelas de Charles Dickens como Oliver Twist y The Pickwick Papers, uno de los personajes lo define como un barrio no muy agradable. Había sido un próspero distrito de East End en el siglo XVII, pero en el siguiente cambió. De 900.000 personas que había en East End, se pasó a ser 250.000. Residían en Whitechapel. O sea, de todo el distrito había 900.000 y ya solo en Whitechapel residían 250.000. Ok. Claro, casi el triple. O sea, casi un cuarto, un poquito más de un cuarto. Ok. En esa época victoriana, hacia 1850, la población de Whitechapel, ya sin recursos, había aumentado gracias a la llegada de muchos inmigrantes que huían de la miseria del este de Europa y Rusia imperial y querían ir a la miseria del reino Claro. británico, obviamente. Mi miseria es mejor. Es como pasa acá hoy día, vamos a otro tipo de miseria. Mi miseria es más digna, pero bueno. Pero sigue siendo miseria al fin. Whitechapel era una mezcla de infierno permanente. Porque está la miseria Y la la miseria. Era un infierno permanente, pobreza extrema, desempleo, desnutrición y a la vez era un paraíso pasajero, gracias al alcohol y la fornicación con prisas a cambio de un pedazo de pan o de pocos peniques para pagar una cama para pasar la noche. Con prisas, me gustó esa aclaración. Eran en la calle. Go, dame Era en la birra, calle. dame. En Francia era igual. En la Era calle tiraban unas monedas y con eso las chicas iban a pagar No, una ¿no se cama. acuerdan de Los Miserables del personaje de Anne Hathaway? Sí. Era eso, era la época. Era eso, era de esa misma. Y claro, sí. Sí, la revolución industrial y la revolución francesa Y están la ahí. revolución de Jack. Claro. Era difícil conseguir trabajo para hombres y mujeres. Las habitaciones llegaban a albergar 80 personas. Y otros menos afortunados tenían que atarse a sogas a las paredes para dormir así, como parados agarrados de las paredes. ¿Por qué? Porque Para no había que- más lugar, no había camas. En el caso de las mujeres, recurrieron a la prostitución como una manera de ganarse la vida. La mayoría estaba enferma y parecía 20 años más vieja de su edad real. Cuando una ley en 1885 cerró los burdeles, todo empeoró, ya que tuvieron que caminar las calles. Ok. La policía, dado a la delincuencia de la zona, solo patrullaba en grupos de 4 o más, cuando lo hacían. En octubre de 1888, la policía metropolitana estimó que en Whitechapel había 62 burdeles, ahora clandestinos, y 1.200 prostitutas. La muerte también estaba presente al finalizar el año 1888. Whitechapel había registrado un total de una muerte violenta cada 3 días. Perdón. La suciedad y el peligro serían telón de fondo del Otoño del Terror de 1888, llamado así por los diarios de la época. Este sería el escenario del asesino en serie más famoso del mundo, hoy ya convertido en mito moderno. Jack el Destripador. Destapa de estribo. Entre cuchillos salen las tapas. Ah, O sea, no. sale lo que está tapando el caño. Las víctimas. Vamos a empezar a la parte más divertida, ¿no? Sí, claro. ¿No? Estoy medio resfriado, aviso si voy a toser un par de veces durante el episodio. Entre fines de agosto y noviembre de 1888, en apenas 3 meses, el pánico invadió Whitechapel. En ese lapso, 5 mujeres fueron brutalmente asesinadas y horriblemente mutiladas por un asesino desconocido que tuvo además el tupé de ponerse de nombre a sí mismo Jack el Destripador, o Bob el Constructor, creo, para los amigos le decían. Claro. Muchas Ahí otras... va el Bob. Bob, el que mata gente. Muchas otras mujeres pudieron también ser víctimas de Jack el Destripador, pero estas 5 son las conocidas como las 5 canónicas, porque son las únicas de las que no hay duda que el asesino fue la misma persona. Ok.
En total creo que son 12 o 11 que se atribuyen, pero 5 seguro, que es lo que vamos a tocar acá. Estos crímenes no eran asesinatos comunes, sino ataques atroces a unas pocas calles de distancia. Había ocurrido siempre, durante fines de semana y de madrugada o tarde por la noche, como grabamos nosotros. Siempre más noche que tarde, pero bueno. El modus operandi era el mismo. Las víctimas, todas mujeres, tenían las gargantas cortadas, sus cuerpos mutilados y eviscerados, removidas partes vitales, o sea, a veces órganos, y de modo muy preciso, y con una violencia y sadismo que escandalizaba por su crueldad. Ojo que hay que ser violento y preciso, digamos. Era Es como- violentamente preciso. Claro, es como... Te cuchillo, pero una vez. Así después... Como el zorro. Con la J. Te hacía la Z, pero este hacía la J y después te firmaba entero porque ya era un loco. Era un poco más complicado hacer la J. ¿no? Sí. No sé, la Igual, Z... yo creo de que sea preciso te da una pista de... Por eso, Te sí. da un panorama. Después vamos a tocar un poco los sospechosos, Claro. pero... Por Opa. esa razón podía adjudicarse a un solo homicida. O sea, como había tantas similitudes entre de los casos, se Claro, se era empezó a pensar como que era la misma un persona. rasgo de él, Sí. puntual. En el libro, las cinco, las vidas jamás contadas de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador, que salió recién en 2019. Bueno, O sea, hasta ese día no había la historia de las mujeres, que yo iba a hacer mi investigación mucho en eso. y bueno. La historiadora británica Hallie Rubenhold escribió la primera biografía de sus víctimas. Investigó dónde nacieron, cómo vivieron, quiénes fueron sus padres, con quién se casaron, cómo eran las comunidades donde vivían. Sostiene que el mito tan divulgado del asesino de prostitutas es falso, ya que solo 2 de las 5 eran formalmente prostitutas, que eran Mary Jane Kelly y Elizabeth Stride. No existe constancia de que las otras 3 víctimas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman y Catherine Edowes, lo fueran. Según la historiadora, los prejuicios de la época hacía creer que todas las mujeres, sobre todo si dormían en las calles, eran prostitutas, básicamente. Igual eran mujeres. Investigar el asesinato de una mujer, ¿para qué? No, igual se investigó un montón, ¿eh? Pero porque la gente estaba demandando que se investigara un montón. Bueno, pero porque se le atribuían 11 víctimas. Y ya porque era como muy raro, no demasiado. se conocía este tipo de asesinatos en esa época. Que ahora vamos a ver los detalles igual. El mundo la juzgó por su muerte. Y pasaron a la historia como prostitutas sin hogar, sin familia, sin propósito en la vida, para muchos escoria de la sociedad. Sin embargo, fueron el rostro visible de la triste realidad de muchas mujeres en su época. Marianne Walker o Polly. Vale, vamos con la primera. Le vamos a decir Polly para hacerlo más sencillo, ¿no? Número 1. Número 1 del top 5 de asesinatas. ¿Asesinatas? ¿Asesinatas? ¿Qué? Asesinadas. Es una sonata para hacer. Poli. Es todo lo que quería Au, decir. au, au. Creció en un barrio londinense pobre, donde las familias solo podían permitirse el reducido cuarto en el que dormían. En 1864, Polly se había casado con William Nichols, un ingeniero con quien tuvo 5 hijos. La pareja de enamorados pudo mudarse un piso, vivir felices y sin apremios. Pero la pareja empezó a tener problemas cuando Polly se enteró de la boca de su padre que su marido tenía una aventura con Rosetta Walsh, su vecina. Así fue como Polly empezó a beber. Su marido sostenía que no era infiel y que los problemas del matrimonio provenían del alcoholismo de Polly, o sea, se echaban la culpa mutuamente, básicamente. En fin, la convivencia se volvió insostenible. En 1880 la mujer se marchó de la casa dejando a sus hijos al cuidado de su marido. Paradójicamente su marido rehizo su vida con la vecina, o sea... Yo le dije, yo no estaba loca, no estaba loca. Sí. Pero durante años siguió enviando dinero a Polly. Quizás porque estaba aún legalmente casados, pero luego dejó de hacerlo con el pretexto de que ella estaba viviendo con otro hombre. Arre. Igual Poli se llevó a los 5 pibes. No, se los dejó. Ah, ok. Polly vivió un tiempo con su padre, con otro hombre, pero todo terminó mal debido a su problema de alcohol. Fue así que terminó en las calles de Whitechapel buscando a hombres para poder pagar un techo sobre su cabeza. O sea, no era prostituta en sí, pero cuando no tenía plata para donde dormir, se prostituía para conseguir una casa en ese momento, digamos. Claro. Era situacional, si querés, el tema. En un momento Era compartió... ocasionalmente trabajadora sexual. Exactamente. En un momento compartió el cuarto con Ellen Holland, quien la encontró apoyada contra una pared borracha en Orphan Street. Y era el tatarabuelo de Tom Holland. Puede ser, pero sería mujer, tatarabuela. Ah, ok. Ellen. Ellen. Ah, entendí otro nombre, ok. ¿Qué entendiste? No sé, entendí cualquier cosa. Polly le confesó a su amiga que 3 veces había reunido el dinero para pagar la pensión y que las 3 se lo gastó en tragos.
No, de Filsis. Y se quedaría un rato más ahí para conseguir el dinero que necesitaba. O sea, la cuarta es la vencida en este caso. Claro. Con algo de suerte encontraría un hombre que quisiera compartir una cama esa noche. Mientras se alejaba, Ellen contempló a Polly caminar vacilante entre la bruma y el frío hacia East Whitechapel Road. A las 5:40 de la madrugada del 31 de agosto de 1888, que te cuento que Charles Cross caminaba por la calle de Buxbow Row hacia su trabajo, y en medio de la oscuridad halló un cuerpo de una mujer tumbado en la puerta de un establo de una vivienda. Y escuchó los pasos de Robert Paul, que también iba al trabajo. Ambos se aproximaron a la mujer, tocaron sus manos y la cara. Cross advirtió una mueca en su rostro y supuso que estaba borracha. Tipo, Claro. Se quedó dormida acá de borracheta. está borracha. Bueno, Ah, qué evidentemente loco. está borracha. El alcohol te hace dormir con los ojos abiertos. Sí. Y lo que hizo es, le acomodaron la falda para cubrirla, porque tenía como una falda levantada. Claro. Estaban culo. Así, el problema no era la mujer muerta, sino que se le veía un poco el culo, ¿viste? ¡Ay, pero no, qué es esto! Siguiendo su camino, le avisaron a un policía que lo saque de ahí. ¿Por Este qué? se acercó, porque se estaba tapando la entrada de alguien, ¿sabes? Este se acercó con un colega y alumbró con una luz de la linterna a Polly. Notaron un profundo tasco en la garganta de la misma. Inmediatamente enviaron a buscar al doctor Rex Ruff Llewellyn, quien al llegar vio que la ropa y el cuerpo de la mujer estaban cubiertos de sangre congelada. Por el rigor mortis que adquiere un cuerpo sin vida, el médico forense dedujo que había fallecido al menos media hora antes. La gente se empezó a congregar alrededor del cuerpo. El doctor levantó la falda de la víctima, porque era un pervertido, no, y pudo observar la brutal mutilación que había debajo de la ropa. Luego diría, vi muchos homicidios terribles, pero ninguno tan brutal. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No. Sí. ¿Había mucha sangre alrededor del cuerpo? No. Ah, ok. No. Eso es el tema. Tenía sangre en la ropa congelada. También hacía frío, mucho frío en esa época. Era un otoño. Pero me parece que no había un charco de sangre abajo, si es lo que estás preguntando. Así que Claro. posiblemente no fue asesinada ahí, si es lo que estás preguntando. Sí, en realidad es que me parecía raro que... Bueno, no me parecía raro. Conjugué mal mi oración. Me parecía un poco estúpido que dos hombres se la hayan encontrado y les haya parecido que estaba borracha y hayan llamado Era a la medio policía. oscuro, igual era tipo madrugada. Claro, pero sí. bueno, pero igual, no sé, en el piso ves, pisás, sentís algo. Igual Por los eso te hombres somos pregunto. estúpidos por naturaleza, igual. No, yo conozco hombres muy inteligentes. No vas a decir como vos, ¿no? Sí. Ay, gracias. Me tuve que tirar yo mismo el piropo. Pero mirá, te lo concedí. Soy una prima... Bueno, Me agarraste benevolente hoy. gracias. Gracias a la importancia del caso que comienza a aterrorizar a Whitechapel y al mundo, la historia criminal logró conservar las meticulosas notas del inspector Startling, quien atestigua sus impresiones. O sea, gracias a la brutalidad de esto, en realidad tenemos registro de lo que escribieron en esa época, porque hay muchos casos que se perdieron. Ujú. Su garganta fue y agárrense de las manos unos a otros unidos, porque viene la descripción del cuerpo. Número 1. Como diría, te lo resumo así nomás, agárrate del culo ahora. Su garganta fue cortada de izquierda a derecha, no confundir con de derecha a izquierda. Hay dos cortes distintos. En su lado izquierdo de la tráquea, garganta y médula espinal fueron cortadas. Hay moretones, me encanta más haciendo la... sí. Hay moretones en la mandíbula derecha, probablemente de un pulgar, y también en la mejilla izquierda. El abdomen fue abierto hasta lo profundo de las costillas por el lado derecho y desde la pelvis, desde el ombligo hasta la pelvis. Sí, bastante lindo. Para sacar su estómago. Rico. Capaz no había cenado y dijo, bueno, capaz adentro de este estómago hay comida todavía. La herida es dentada, o sea que el cuchillo tenía como cuchillo de cocina. Sierrita. Sí. Garrita repulta. El interior del estómago también fue rajado en distintas partes y dos pequeñas puñaladas en sus partes privadas. Aparentemente... Tobillos, no sé, privado en esa época, privado lo que consideramos ahora, digamos. Sí, lo mismo que consideramos ahora En sus privado. partes íntimas. Sí. Sí, no en sus conversaciones de WhatsApp. Esas también son partes íntimas, no las rompan. Aparentemente hecho con la hoja de un cuchillo, supuestamente por una persona zurda, o sea que fue del caño. Obviamente yo ya descubrí esto, ya que el destripador fue del caño. O la izquierda que empezaba a surgir también, Sí. ¿no? Porque Carlos Marx estaba... Por ahí andaba también. Sí. La muerte fue instantánea. Una buena. Bueno, una buena, si no sufrió demasiado.
Dadas las condiciones del cadáver, fue difícil identificarla rápidamente, pero luego tanto Ellen, que es la chica esta que se había cruzado la con ella, compañera, claro. como otras personas que la conocían, lograron descifrar su identidad. Su familia y ex marido, así como sus hijos, se vieron altamente conmovidos por la muerte de Polly. Fue enterrada el 6 de septiembre en Manor Park. Su ex esposo y su padre y su hijo mayor, ya de 22 años, el hijo mayor de ella, pagaron los gastos del entierro. Las investigaciones no arrojaron ningún sospechoso, aunque la policía interrogó a todo el barrio y la prensa intentó conectar este asesino con las otras dos mujeres, Marissa Smith y Martha Trambaran, que son de las otras dos mujeres que no sé, al final no se sabe si son o no de Jack. O sea, no la pagaron por buena, pero aunque sea le pagaron un buen entierro. Sí, la evidencia, o sea, no le pagaban para que durmiera en una cama, pero durmió después para el ataúd. No, para pero siempre, aparte de eso, hay un abandono de familia ahí. Vos abandonaste. Sí, y ella también abandonó, o sea, fue como mutuo el abandono. Pero bueno, más allá, porque ella estuvo con el padre, no es que el padre la echó, ella se fue. Bueno, pero también hay condiciones que seguramente no se saben. Pero Claro, no sabés Claro, cómo la eso estaba es cierto, pasando, eso sí. no lo sabés. Lo único que tenemos como para saber es que todavía tenían problemas dado al alcoholismo que tenía ella. Sí. Y doy fe que es difícil Y vivir con entendemos, alguien claro, y alcohólico. entendemos que es difícil la situación, pero también, no sé, te quedás tranquilo que tu hija... Era una época diferente Sí, también. puede ser. Bueno, la evidencia forense descartó que la muerte de Polly tuviera que ver con estas dos mujeres, que son las dos que nombré antes. Ujú. Las armas eran diferentes y no habían sido degolladas. También se determinó que el agresor usó un cuchillo con extrema violencia, pero ninguna de las laceraciones fueron causa de la muerte. La evidencia indicaba que habían sido estranguladas y luego la mutilaron. Para este momento ni tenían una pista ni una idea sobre quién había sido el culpable. Y en nuestro top de asesinatos vamos al número 2. Número 2. Porque leí por ahí que los top venden. Ok. Ubicación 2. Esta chica se llama Annie Chapman. La infancia de Annie Chapman, hija de George Smith, un militar del segundo regimiento, y Ruth Chapman, transcurrió en distintos cuarteles de los mejores barrios de Londres. Y recibió la educación superior de las otras niñas, o sea, que a las otras niñas que nombré. Sin embargo, la epidemia de escarlatina de 1860, 4 de sus 6 hermanos fallecieron en un breve lapso de 3 semanas. Ay, no. Su padre, debido a esto, se suicidó en 1863. Qué sereno. Las viudas no reciben ninguna pensión y sin ingresos la familia se mudó a una humilde casa en Knightsbridge. Ruth alquilaba habitaciones y sus hijas trabajaban como empleadas en hogares. Annie conoció a John Chapman y rápidamente se casó con él en mayo de 1869. A ver, no es que Annie Chapman es el apellido de casada, no me acuerdo, no encontré el apellido de soltera. Ok. No es que tenían el mismo apellido y se casaron entre familias, porque el marido que nombré así se llama John Chapman. Si el papá era George Smith, ella debe haber sido Anne Smith. Seguramente era Annie Smith. Pero bueno, se casó con John Chapman y se adquirió su apellido. Sin embargo, la felicidad no duró demasiado, de vuelta. Su hija de 12 años murió de meningitis en Ay, 1882. pero pobre mujer, Dios mío. Y otro hijo nació con malformaciones. Ay, mi vida, no. En esa ocasión, la pareja cayó en la bebida, los dos. Annie Saló. ingresó en un centro de rehabilitación y salió, pero a poco tiempo volvió a recaer. A su marido no le iba mejor, estando a punto de perder el trabajo si continuaba bebiendo. Aunque la amaba profundamente, John Chapman decidió separarse de su mujer y así logró superar su adicción volviéndose abstemio. Ok. Annie, por su parte, vivió una temporada con su madre, pero debido a la bebida terminó yendo y viviendo en diferentes lugares. Mendigaba en el barrio y tejía flores con ganchillo y las vendía. Aún así, su marido todas las semanas le dejaba plata para que tuviera donde dormir. Ya hacia 1886 se había mudado al número 30 de Dorset Street, pero en la Navidad de ese mismo año John murió a causa de una cirrosis. Y Annie se derrumbó completamente, No porque a era. pesar de estar separados se querían todavía ellos. Claro, o sea, no se hacían bien, digamos, con el tema del alcohol, Sí. pero se querían. Y encima, o sea, a ella se le mueren 4 hermanos en una semana, se le muere una hija, el Otra otro sale tiene malformaciones. problemas y se muere. El marido que de alguna manera la estaba manteniendo también. Claro. Tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Era abstemio el marido, pero le dio la cirrosis por todo el tiempo que había Claro, tomado? vos podés o ser todo abstemio había por mucho vuelto? tiempo, pero si ya tomaste durante muchísimos años te puede tener cirrosis. Y puede haber tenido defectos del hígado, o sea, puede haber sido Te pudo haber... desgaste. Sí. O también la misma abstinencia, si es de golpe, te puede hacer mal. No sé si darte una cirrosis, pero puede hacerte medio En peor. teoría dicen, por lo menos lo que encontré yo, que él dejó de beber realmente
Así que no creo que haya sido porque haya seguido viviendo, pero se ve que el daño que se hizo cuando bebía fue como irreparable. Sí, en un momento dijiste viviendo en vez de Bueno, bebiendo. sí. Y fue Viviendo, como, vivía, se hizo daño vivía viviendo. bebiendo. Se hizo Vivía daño bebiendo, viviendo. bebiendo. ¿Quién no se vivía. hace daño viviendo? Vamos a ese filosófico momento de la vida. Mira. Ya, para Para pensar. Tarea para el hogar. Sí. Comenten. Una amiga dijo que estaba tan ausente que parecía que se había ido junto a él. Como que había muerto junto Claro. al marido. Como que su vida se terminó simbólicamente, no físicamente. Sí. La comenzaron a llamar Dark Annie. Me encantó el apodo igual. Ella continuó vendiendo sus flores tejidas, pero no le alcanzaba para pagarse una cama, que hasta el momento estaba pagando el marido, así que por lo menos por 3 noches a la semana dormía en la calle. El 7 de septiembre de 1888 entró a uno de los alojamientos baratos de por ahí. A medianoche volvió a salir y regresó a la 1:30 con unas papas para cenar. Era como una cocina que tenía una cocina y tenía unas camas para dormir en el lugar. Timothy Donovan, el encargado, le pidió que pagara el alojamiento de esa noche. La mujer le respondió que no tenía dinero, pero le pidió que le guardara una cama de todos modos. Le dijo, no te preocupes, Tim, vuelvo pronto. Lo dijo antes de salir a caminar por la oscuridad de Dorset Street. Elizabeth Long pasó cerca de Annie, dice esta es otra persona, que la vio, quien estaba con un hombre y escuchó lo siguiente conversación. El hombre le dijo, ¿quieres? La mujer respondió, sí. La oscuridad no le permitió ver al hombre nítidamente, pero sí sabía que era de mediana estatura, piel morena, que usaba una larga y amplia capa y también una gorra escocesa de cazador y que parecía un extranjero. A las 6 de la mañana, un vecino, John Davis, salió para su trabajo y al llegar a su patio encontró con el cuerpo de una mujer mutilada. Ir a trabajar en un día en esa época, te encontrabas con verdad cuerpo que de sí. mujeres mutiladas. Esquivando los oretes, cacas, los muertos, oretes muertos. Mujeres mostrando la tanga, el bombachón. Bombachón. Claro. La enagua. Ay, Claro, Dios, imagínate, caca, cuerpo, bombachón, prostituta. Mierda de prostituta, caballo. Mierda de caballo. Bebé, la- bebés no había. No, bebé, acá no había bebés. Yacía degollada. Pero si quieren saber dónde había bebés, pueden ir al capítulo de Hotel Cecil, se los vamos a dejar Un hermoso por acá. hotel donde tiraban bebés del edificio. Vos podías. Spoiler. No, pero Es es muy lindo. un mini spoiler para que ahora les parezca interesante y después de este episodio no puedan dejar de ir a escuchar el de Hotel Cecil. Sí, que es un muy buen episodio aparte. Yacía degollada, le habían arrancado la falda hasta la ingle y la sangre que lo manchaba todo, ahí sí había sangre en todos lados, e incrementaba la atrocidad de la escena. Preso del horror, se apresuró a llamar a sus otros vecinos, quien fueron a la policía. El inspector ¿Por John... qué llamó a otros vecinos? Vaya a la policía Era un directamente. inútil, ¿qué querés que te diga? Dijo, voy a hacer que otra gente haga esto de llamar a la policía. Yo me voy a traumar, pero no me voy a ir solo. Soy de yo, estos- cuando le Claro. digo Mati, baja a abrir. Fuera Claro. un chusma y quería que todo el mundo lo viera. También. El inspector John Chandler llegó a la escena del crimen a las 6:10 de la mañana. Lo que llamó su atención y la del doctor George Baxter fue que cerca del cadáver había un pañuelo, un peine, un cepillo de dientes, los tres prolijamente acomodados por el asesino al lado del cuerpo. Por lo menos asumen que por el asesino. Porque era como dijimos, metódico No me y moriré en ordenado. este quilombo. Se ve que se lavó los dientes y se peinó cuando terminó. El cuerpo estaba... Se estaba más- muriendo y dijo, "¡Ah! Esto está todo desacomodado, debo acomodarlo y morir". No, el asesino, no la asesinada. Pero bueno. El cuerpo estaba más mutilado que el de Mary Ann. Un corte profundo en la garganta de izquierda a derecha de nuevo y en el abdomen tenía un hondo tajo. Sus intestinos estaban esparcidos por el piso, pero aún conectados a sus entrañas. Se determinó nuevamente que la causa de muerte fue asfixia, y el instrumento por los cortes parecía como los usados en las investigaciones forenses de los exámenes post-mortem. Había señales de conocimiento de anatomía humana. En su estómago se encontró poco alimento y nada de alcohol. El abdomen había sido abierto para extraer la vagina, el útero y la vejiga. Partes del cuerpo no fueron halladas. La familia de Annie realizó el funeral en secreto el 14 de septiembre, también en Manor Park. La prensa, frustrada por la inoperancia de la policía con respecto a estos casos, empezó a incriminar a diferentes personas con pasados turbios de la zona. Los medios, los Sí. medios ahí tirando La prensa querosén. amarillista. Cualquier persona que tenía tipo antecedentes era posible culpable, digamos. Era como el abuelo Simpson con la muerte. ¡Ah! ¡Ahí está! Tipo, ¡El Jack! ¡Ese es Jack! sí. Ah, Eran bueno. los de Arkansas, los de West Memphis. No tenía mejor idea que todos los que llamaban Jack. Claro, ya está, listo. Te llamas Jack. Igual todavía no expliqué porque cómo surgió el nombre, pero después voy a explicar cómo surgió el Bueno. nombre.
Esperaremos muy ansiosamente. Luego de que estos fueran arrestados e interrogados, todos parecían tener coartadas para los asesinatos y ninguno parecía culpable. O sea, sí se incriminó mucha gente, todos fueron a ser interrogados, pero la mayoría o todos tenían coartadas. A ver. También, no tengo todas las coartadas porque si no estamos hasta acá pasado No, mañana. ya Estamos sé, hablando no. de 40 personas que fueron a En realidad quería como escuchar más y dije, a ver. Bueno, también la prensa se encargó de retratar a Annie como una vulgar prostituta alcohólica, que sabemos que no lo era en el caso de Annie. Ujú. Era alcohólica, pero no era Pero no- vulgar ni prostituta, no. creo yo, por lo No. menos no parecía. Hasta ahora, la policía no tenía ninguna pista real sobre el asunto y los testimonios de vecinos eran confusos y en muchos casos contradictorios, como pasa siempre en todos los casos. Sí. Y ahora viene lo que llamamos el doble evento. Double vent. Double event. Ubicación 3. Arre. Seguía. El 1 de octubre de 1888 sería como el puesto 3 y 2 al mismo tiempo, ¿no? 3 y 4. 3 y 3 y 4. 4. 3 y 4. 3 y 4. Ubicación 3 y 4. El 1 de octubre de 1888, la Agencia Central de Noticias recibió una postal firmada con el apodo que haría historia. Ahí viene el nombre. Jack el Destripador. En ella, el autor daba algunos detalles de los asesinatos del 30 de 1888 y se refería a ellos como el doble evento. Y con este nombre pasó a ser conocida esa trágica noche. A ver. En breve, la historia de dos mujeres más se haría famosa, Elizabeth Stride y Catherine Edwards. Las cartas después las voy a leer porque mandó varias cartas al periódico Jack. Ahora voy a contar la historia de estas dos muchachas en la noche del doble evento. En breve, la historia personal de... Bueno, esto lo dije. Contradicciones, engaños y falsedades abundaron en la vida de Elizabeth, quien había nacido el 27 de noviembre de 1843 en Suecia, en la granja de sus padres, cerca de Gotemburgo. En 1860, Elizabeth se fue a la ciudad para trabajar como empleada doméstica en la casa de Lord Frederick Olson, pero ya en 1865 la policía la había registrado como prostituta. En febrero de 1866, Elizabeth logró una autorización para viajar a Inglaterra, donde se casó con John Thomas Stride en 1869, 13 años mayor que ella, de profesión carpintero de barcos, para instalarse en East India Docks, un barrio de muelles de Blackwall. Carpintero de barcos. Era carpintero de barcos. Y sí, si los barcos eran de madera. Sí, Y pero siguen que- siendo algunos. Sí. Me gustó que sea carpintero de barcos. No dije que no Le podía gustó, ser no es que posible. había un problema Claro. con No, eso. yo pensé que ¿Qué decía me como bardeás, que, Mati? oh, es re raro eso. No eran de papel los barcos. Por eso. Me No reparo, entendí Mati, eso, ¿eh? ¿eh? Ah, Aparte los que a la que- Mati le decimos Dios. eso, para los que están escuchando, Mati barra Dios Es es el nuestro operador. operador. Que hoy está heavy. Está heavy, Mati, hoy. Muy poco se sabe sobre su matrimonio. Según Michael Kidney, su último compañero, Liz asegura haber dado luz a 9 hijos, A la mierda. pero no hay registro de ello. Se desconoce cuándo dejaron de convivir con su marido, pero se sabe que fue también por problemas de alcoholismo. Liz había compadecido nada menos que 8 veces ante el magistrado por ebriedad y conducta desordenada. O sea, dejaba la ropa fuera de los, de Se los le veía el cajones. calzón. Sí. Al igual que Annie Chapman, era una prostituta casual. Así se conocía a las mujeres que se ofrecían cuando necesitaban pagar una cama para dormir. Ok. El 30 de septiembre, Luis Diemuch, mayordomo internacional de Diemuch, Luis Lenchutz, Luis el mayordomo. Luis el Luis el guantes. mayordomo de International Working Men's El Educational Luis. Club. Alias el Luis. ¿Escuchaste ¿Qué? este lugar ¿Tom igual? McClure dijiste? International Working Men's Educational Club. Imagínate que hacían ahí, debería ser como uno de los lugares más, no sé, se enseñaban a ser macho ahí. Es el Macho. International macho. Working Es Men una- Educational Club. Es como la Asociación Internacional de Hombres Trabajadores. La publicidad y algo así como, ¿quiere ser un verdadero macho? ¿Quiere Sí, irse con su bigote sí. de Raúl? Debe venir a la asociación. YMCA. Llame ya. O era un club de locas. También, la también. más O capaz sí, macha. capaz se juntaban a chuparse las Claro, chotas. tipo, la más macha. Entraban ahí, entraban todos fornidos. Ahí, tipo, y cuando entraban era como, ¡ah! Tipo, ¡Ay! ¿Cuántas hay hoy? Bueno, como Homero. Y no es fiebre, gordito. Tum. el mundo se volvió gay. Decía. Bueno, ingresaba con su auto Gracias por la a Dios, calle. sí. ¿Sí? Gracias a Dios. Religioso. Por la calle de Barnard Street. Era la 1 de la madrugada. El caballo se rehusó a seguir. Cuando digo auto es obviamente... Es como Carruaje, claro. Sí. El caballo se rehusó a seguir, no los caballos de fuerza, sino el caballo. El El caballito. coche. Por lo cual Luis se bajó para investigar y vio que se trataba de una mujer tumbada contra la pared.
De inmediato fue por ayuda al club y todos estaban chupando pijas en ese momento, entonces no podían ayudarlo. No, mentira. Salieron a ayudarlo. Se pusieron los pantalones primero, obviamente. Claro. Y salieron con velas Que a nadie ayudarlo. note que era un club de machos. Sí. De inmediato fue por ayuda. No, perdón. Se comprobó que la mujer aún estaba tibia, por lo cual había sido atacada hace poco. Y todavía se podía comer porque estaba tibia. Dios mío. En el patio, Liz yacía sobre un charco de sangre con una profunda incisión en la garganta. La habían degollado minutos antes, pero su cuerpo no había sido mutilado. Se especuló que Luis interrumpió a Jack el Destripador y este se dio a la fuga. Cabe decir que el asesinato tuvo muchos testigos pero pocas certezas. Todos los testigos apuntaban a diferentes personas, tipo como la cosa de Spider-Man. Spider-Man. Sí. Así. Que los vieron por la zona y nada resultó siendo convincente. Yo estaba en el club de machos, chupándole la pija a Carlos. Digo, no, No, estaba no era Carlos, era Rodrigo. Y así. chupando pija. No. Era el problema mayor, tipo. Estaban educándose en eso. El caso de Catherine Edowell. Era la ESI de esa época. Se el club estaban de midiendo machos. las espadas. Claro. Sí, estaban viendo que Estaban tan largo jugando. tenían el garrote. Estaban jugando. Fue igualmente desafortunado. Este es Catherine Edowell, la otra que murió esa misma noche. Había nacido el 14 de abril de 1842. Yo me pregunto cómo puede ser uno tan desafortunado como esto, porque todas las historias son terribles de estas Sí, mujeres. la verdad que sí. En el campo, y su familia había trasladado a Londres cuando ella tenía 6 años. En 1848, algunos diarios publicaron que sus padres habían muerto en 1851 y que se había mudado con dos de sus hermanas y su tía a Wolverhampton, un municipio de Midland Occidental, a unos 220 kilómetros al norte de Londres, mientras que los otros niños habían ido a un hospicio. Hay un micrófono cerca de Winter. Yo sola la estoy escuchando roncar. Mati, pusiste el micrófono tuyo, sacalo. Quedaba- Winter. acá los animales tienen Acá voz. para Aparte los ni lo que no usa cuando saben- habla, así que no sé para qué lo No, conecta. Winter es una de las perritas de Christian Frigo y hace mucho ruido cuando respira y está durmiendo y se la escuchaba roncar. Sí, Pero recién ahora. sí. Sí. Después baja eso y solamente sube cuando hables vos. Bueno. Sigamos, por favor. Ya me perdí. Los padres murieron. Los padres murieron. En 1863, a los 21 años, conoció a Thomas Conway, un militar retirado del 18 Royal Irish Regiment, con quien nunca se casó, pero con quien convivió durante 20 años y tuvieron 3 hijos. En 1881 la pareja se separó. ¿Para qué? Porque ella vivía en exceso y Conway era astemia, según el testimonio de una de sus hijas. Ok. Catherine se mudó entonces a Cooney Lodging House, el número 55 de Flower Street, donde conoció a un irlandés, John Kelly, que trabajaba en el mercado vendiendo fruta. Los siguientes 7 años la pareja estuvo junta y ella la conocía como Kate Kelly. Un día se fue de la casa para vender algo y comer, esa noche diciéndole a su pareja que regresaría antes de las 4. Y le dijo, no temas por mí, me cuidaré y no caeré en sus manos. Porque esto fue durante la época de Jack. Claro. O sea, ya en este momento Había una histeria colectiva. ya había una histeria colectiva con un asesino serial de mujeres, Sí, específicamente. creo que ella iba a vender sus botas o algo así para comer. Claro. Ay, pobre mujer. A las 8:40, pero no terminó haciendo eso. Para. A las 8:40 el 29 de septiembre se la vio siendo ingresada por la policía en la comisaría por estar intoxicada. O sea, esa noche la llevaron a la policía. Salió libre a la 1 de la madrugada y no fue para su hogar, sino que fue a la dirección contraria, donde había sido apresada por primera vez por estar emborrachada. Esto fue 45 minutos después, se encontró su cuerpo espanosamente mutilado. Heavy. O sea, en se vez fue, de- se puso en peda, la metieron en cana, rompió las bolas para que la sacaron y en vez de volver a la casa volvió a la peda y ahí Claro, la capaz mataron. que se había dejado media birra, ¿viste? Cuando compras un 2x1 Claro, y te las traen puede de ser. una, capaz que le queda otra para reclamar. Yo no la Happy culpo. hour. Yo no la culpo, no. No se puede No culpar la igual. culpo porque y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, Sí, chicos. exactamente, ni qué estaba tomando. no la ¿Y voy a cómo culpar. bebía? Claro, ¿Cómo no bebía? la voy a culpar por nada, no le tendría que haber pasado y ya. Obviamente, no estamos culpando a nadie. No, ya sé, estoy diciendo... Estaba a 10 minutos caminando desde la estación de policía. O sea, este chabón le chupaba tanto un huevo que a 10 minutos estaba de distancia la mató.
A la 1:45, solo 45 minutos después de que se hallara el cadáver de Liz. O sea... Pero viste que los asesinos igual cuando llevan mucho tiempo sin ser atrapados, tienen como esa grandielocuencia. Creo que les gusta de que les alguna gusta manera. como Sí. estar cerca del peligro. Sí, la garganta había sido seccionada, su vientre rajado completamente con una herida larga, profunda e irregular. A las 2 de la madrugada el doctor Frederick Gordon llegó para ver el cadáver y dijo está muerto. No, está bien. Y la autopsia fue realizada 12 horas más tarde. Fue la primera víctima con el cuerpo excesivamente mutilado y dañado. O sea, lo escuchaste antes, no era tan excesivo. Su garganta mostraba un corte de 6 o 7 pulgadas de derecha a izquierda. ¿Viste Cambió cuando vos el decís sentido. podría ser peor o cuando decís qué es lo peor que me podría pasar ahora? Bueno, esto. esto. Sus intestinos estaban fuera de sus entrañas y colgaban de su hombro. Lo llevaba tipo como... Ay, no. A lo poncho, morral. Claro. Sí, al morral. Y había materia fecal sobre su cuerpo. Justo a la hora de la caca, ¿sabes? Me parece que era de su propia materia fecal, pero bueno. Los cortes Y no llegó a la hora. en el abdomen de las víctimas anteriores eran precisos y organizados, pero de que parecían erráticos y dentados. Al examinar los órganos internos, el Dr. Brown descubrió que el útero había sido cortado horizontalmente y removido. Le faltaba el riñón derecho y en el izquierdo había señales de la enfermedad de Bright, así que ya que estaba la diagnosticó. Por a ver si se moría. Igual no iba a durar mucho más, chicos, no se preocupen. Tranqui. Si no era Jack, era el riñón. Si tienen dudas que la enfermedad de Bright es un mal producido por alcoholismo. O sea que en realidad el problema en todos estos casos obviamente es el escabios. Sí. Yo, además de leer el libro, vi un documental que explica, había un especialista que suponía que lo que pasó, que por qué fue tan violento el ataque a esta comparado con las demás, es que, Mati, ¿podés dejar de mover el micrófono? Gracias. Estás jugando con la perrita. Ok. Hay un problema animal. Pero bueno, explicaba el especialista que... ¿En serio, Mati? ¿Qué pasó? ¿Podés conectar tu micrófono? Hay perras arriba de tu micrófono moviendo. Ya la corrí para allá, por eso. Hay la imagen, hay perras sobre tu micrófono. Hay perras sobre sobre tu tu micrófono. Es como el micrófono es Smithers, ¿viste? Así, Y cuando quiero decir hay perras literalmente, son mis dos perritas, pero bueno. Contaba el especialista que lo que pudo haber pasado es que quedó Clara. muy frustrado. Dos perritas más claras. Por las dudas. Me acabo de mover esta perra de aquí. Ok, ahora sí. Quedó muy frustrado, especialmente sexualmente, porque como creen que es algo sexual, porque la otra le interrumpieron el coitus, o su manera de coitus. Asesinatus. Era coitus asesinatus, y entonces agarró a esta, pero la agarró con una furia diferente. Ok. Claro, o sea, fue como que no dejaron que termine prolijo y bien con la primera, Y entonces con la segunda fue... Claro, la frustración fue Le buscar quitó la otra precisión. presa y sacar Ya fue. esa frustración de la primera víctima. Exactamente. Mati, si puedes hacer algo con el coso, te lo agradezco. La noche del doble evento, la Policía Metropolitana y de la Ciudad de Londres se unieron en la investigación y encontraron pruebas cerca del camino, que suponían que Jack el Destripador podía haber tomado a las 3 de la madrugada podía haber tomado, o sea, las pruebas. Podría haber tomado, claro. Sí. A las 3 de la madrugada, poco después de que el Dr. Brown hubiera examinado el cuerpo, halló un trozo de tela cubierto de sangre y materia fecal en un pasadizo cercano. O sea, esta cosa se la pudo haber llevado él cuando se fue. La tela coincidía con un desgarro del delantal de Katie, el elemento que sugería que después del asesinato Jack el Destripador había regresado para arrancárselo a la víctima. En el mismo lugar donde habían encontrado el trozo de tela hallaron una evidencia desconcertante. Se trataba de un grafiti escrito con tiza sobre la pared que decía, y esto no lo dije yo, lo dijo la pared: los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Andás a ver qué. Sin saber si estaba relacionado o no con el asesinato, pero temiendo que pudiera incitar a disturbios y violencia contra judíos, dado que había muchos inmigrantes de esta religión por Whitechapel, Sir Charles Warren, comisionado de la Policía Metropolitana, exigió lavarlo antes del amanecer. Y esto como que fue una prueba que no se tuvo en cuenta. Claro, o sea, el tema del... De ese mensaje de los judíos no serán culpados de nada, que no sé si es irónico. Antisemita, o sea, Bueno, parece antisemita, parecía. Pero bueno, vamos a nuestra top 5, ¿no? ¿Es la Número lista? 5, posición. Mary Jane Ubicación 5. María Juana. La María Juana.
A estas alturas el pueblo estaba realmente temeroso y demandaba resultados de la policía e investigadores. Sin embargo, el caso de la víctima más joven y atractiva volvió a conmover a la ciudad poco tiempo después. Con su delantal blanco, Mary Jane Kelly era una cara familiar en Whitechapel. Tenía 25 años, era alta, con cabello rubio, ojos azules, piel clara y la cola parada. No, eso último lo agregué yo. Lo que se supo de ella provino de lo que había contado Joseph Barnett, su pareja. Había nacido en 1863 en Limerick, Irlanda, y había vivido en Gales durante sus primeros años. De su madre poco se sabe. Su padre, John Kelly, era herrero y tenía 6 o 7 hermanos y una hermana. Joseph Bennett creía que Mary Jane, o María Juana, provenía de una familia de buen pasar, pero parecía estar sola en el mundo desde muy joven. Con solo 16 años, en 1879, la muchacha se casó con John Davis, quien 3 años después murió trágicamente en la explosión de una mina de carbón. La joven viuda fue entonces a Cardiff a vivir con una prima, pero se enfermó y fue internada en el hospital. En 1884, María Juana se mudó a Londres y se alojó en el refugio nocturno de Providence Row como empleada de limpieza. Apenas ganaba para sus gastos y poco tiempo después se mudó a West End. Ahí trabajaba y vivía en un burdel de clase alta, a cargo de una mujer francesa, según The Press Association. Pero nunca se quedó mucho tiempo en ningún sitio. María Juana vivió en un cuarto en South Shores Street, pero fue expulsada por beber, así que se la alojó en la pensión de la señora Katie y en 1886 recaló en la de Cooley. Joseph Barnett entró a su vida un Viernes Santo de 1887. Sus padres eran irlandeses, pero él había nacido en Londres. En 1858. Él había nacido en 1858. Había trabajado en los muelles y era portero en Billingsgate Fish Market. Joseph y Mary vivieron juntos en South Short Street y luego en Dorset Street, pero los desalojaron por no pagar el alquiler y emborracharse habitualmente. María Juana hacía trabajos ocasionales y cuando Barnett perdió su empleo, se atrasaron el pago de alquiler y se sumaron multas por embriaguez pública. Claro, porque antes la embriaguez era dentro de la casa. Se Sí. quedaron sin casa, ahora es pública. Claro. Claro. Ahora se ve, ahora pagan. Las cosas en la pareja se fueron poniendo cada vez peor. Había 2 cosas que contrariaba a Barnett: que Mary se prostituyera y que por terror al asesinato que rondaba en Whitechapel, ella permitiera que otras prostitutas que no tenían dónde ir pasaran la noche con sus parejas en el pequeño cuarto de ambos. Ah, claro. Pero era una, o sea, en ese sentido Era era recopada. Era porque- recopada para las amigas, sí. Era re solidaria. Dejaba Claro. que otras mujeres usaran el cuarto de ellos para trabajar. Pero, o sea, ella se acostaba con otros hombres en el cuarto donde vivía con el marido. O sea, ese cuarto era un quilombo. Ese cuarto tenía un poco de olor a sexo. Es que se mezclaba entre olor a caca. Sí, sí, no se sexo, sabía a este punto ya enfermedades, como... No había heladera, tema. Y él dice, ella solo les dejó porque era de buen corazón, diría más tarde Burnett a los investigadores. Me opuse, me fui y me alojé en otro sitio. Se terminó cansando y se fue. Claro. Igual debe ser difícil tratar de dormir en una habitación que es un garchadero comunitario. Sí. Claro. Sí, lo estás pagando vos. Cuando Joseph Barnett volvió a ver a María Juana, lo único que pudo reconocer de su cuerpo fueron sus ojos y su cabello. María Heavy. debía 6 semanas de alquiler. El casero mandó a un empleado a cobrar. Él intentó varias veces ir a cobrar, pero nadie le contestaba. Logró asomarse por una ventana que tenía unos cristales rotos y vio sangre, mucha sangre. Corrió a buscar a su patrón, John McCarthy. Recorrió lentamente la cortina y contempló un cadáver ensangrentado, destrozado, imposible de reconocer. Envió a su empleado a buscar a la policía en Commercial Street. El muchacho se encontró con el inspector Walter Beck y el detective Walter Dew. Apenas podía articular palabra. Temblando les dijo que había otro cadáver de Jack, el destripador. Cuando la policía entró, María Juana se encontraba en medio de la cama, ubicada contra una pared de su cuarto. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo del colchón. La cabeza descansaba sobre la mejilla izquierda y la cavidad abdominal estaba vacía. La cama se hallaba empapada de sangre y el doctor Philip declaró sin duda que la causa de muerte era la ruptura de la arteria carótida y no la asfixia. Los tejidos del cuello habían sido cortados hasta el hueso. Y esto era solo el principio, muchachas. El abdomen había sido abierto, todas sus vísceras removidas, esparcidas sobre el cuerpo y también por la habitación. El útero, los riñones, un seno estaba debajo de la cabeza de la víctima, tipo La almohada. puso cómoda y se puso artística la cuestión, así Sí. como... Le pintó el Art Attack.
Sí, tenía como una almohada de seno, le hizo. No de heno, de seno. De seno. El pulmón izquierdo se veía desgarrado y el corazón había desaparecido. El asesino había tomado los pedazos de piel que había quitado cuidadosamente de los muslos y del abdomen de Mary Jane y los había apilado uno encima del otro sobre la mesita de noche, junto a la nariz y parte de una oreja. Y tuvo tiempo, ahí estaba como Sí. en la... Más jirones de piel colgaban también de un cuadro de la habitación. Ya, güey, ya. Estaba como... oh, cortemos, pongamos por acá, estamos ordenando. Un decorador de interiores con muy mal gusto. El asesino se había ensañado con su cuerpo. Había tajeado los senos, mutilado su cara, cercenado hasta el hueso los muslos de las piernas que estaban abiertas en ángulo recto. Además, el brazo derecho había sido parcialmente desarticulado del torso, o sea, como sacado casi. La cara de Mary estaba completamente desfigurada. Sus labios, mejillas y cejas habían sido cortados reiteradas veces. Presumiblemente sin la presencia de la policía rondando sus pasos y amparado en la intimidad de una habitación, el asesino tuvo tiempo y la privacidad que quiso para llevar sus compulsiones al máximo, mucho más allá de lo que ya había hecho en las calles de Whitechapel. Bien, entendemos ahora como que está... Claro, por eso tenía tiempo, no estaba expuesto como podía estar en la calle. Así que imagínate y- lo que hubiese hecho si tenía esa privacidad antes también, ¿no? Porque aparentemente con Claro. tiempo le das y el flaco te hace una mesita de luz. Yo En el expediente policial llamado los asesinatos de Whitechapel se registraron 6 otros asesinatos ocurridos entre 1888 y 1891, además de los 5 anteriores. Pero para la policía y la investigación oficial, las muertes de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride y Catherine Owens y Mary Jane fueron consideradas como obra de Jack el Destripador, por eso se las conoce como los 5 canónicos. Los otros 6 ataques fueron relacionados con Jack, pero no presentan el mismo modus operandi, por lo que exhiben dudas de que haya sido el autor. Uno de ellos es Annie Milburn, la mujer que ingresó en una enfermería de Whitechapel con heridas de arma blanca en las piernas y el torso, el 25 de febrero de 1888, es decir, mucho antes de la primera víctima canónica, cuyo ataque ocurriría en agosto del mismo año. Lo que puede pasar es que estaba practicando también, no sé. Fue dada de alta, pero falleció una semana después. Algunos la consideran la primera víctima de Jack el Destripador, pero nunca se pudo vincular este ataque con el asesino con las otras 5 víctimas. Solo un mes después, el 28 de marzo de 1888, otra mujer fue víctima de ataque. Se trata de Ada Wilson, que fue apuñalada 2 veces en el cuello y sobrevivió. Unos días después, el 3 de abril de 1888, Emma Smith, con una prostituta del barrio, fue golpeada y violada en Osborne Street de modo cruel. Sus agresores le insertaron con violencia un objeto duro en su vagina, provocándole la muerte al día siguiente. Antes de caer en coma, dijo a la policía que habían atacado entre 2 y 3 hombres. Los investigadores consideraron que había sido una de las pandillas que acosaban mujeres desamparadas en Whitechapel, exigiéndoles dinero a cambio de protección, pero después de la prensa asoció la muerte con los crímenes posteriores de Jack el Destripador. El cruel asesinato de Martha Tabram, una vendedora ambulante y prostituta de East End, ocurrió en la madrugada del 7 de agosto de 1888. La noche anterior había salido a beber con una amiga y 2 soldados. A medianoche los jóvenes se emparejaron con sus clientes. Ella fue hacia los edificios de Short Yard, en Westbourne Street. Alrededor de las 5 de la mañana, uno de los residentes la encontró en un hueco de la escalera. La luz de la madrugada le permitió ver sus horribles heridas. La habían apuñalado en el pecho con una daga y con una navaja de bolsillo, 39 veces en su garganta, pecho y abdomen inferior, como ocurrió con Annie Milburn. Muchos consideran que Marta fue la primera víctima de Jack el Destripador. Pero la proximidad de su asesinato con los otros y la brutalidad del ataque, sin embargo, los patrones de las heridas son diferentes a las de los otros 5 casos. Claro. Edwards y Kelly además no habían sido mutiladas. Poco después del último asesinato atribuido a Jack el Destripador, una prostituta de 30 años apodada Lizzie Davis fue asesinada el 20 de diciembre de 1888. El caso fue llamado Caso de Poplar debido a que fue encontrada en Clark Yard, sobre la calle Poplar. Podría haber sido un suicidio, ya que el cuerpo fue encontrado colgado del cuello y atado con un pañuelo de la propia víctima, pero la posición de la lengua dentro de la boca no coincidía con un auténtico suicidio. Otra mujer apareció asesinada medio año después de los 5 asesinatos atribuidos a Jack el Destripador en 1889. Alice Mackenzie, conocida por su apodo Pipa de Arcilla, Al tu apodo. ya que Pipa siempre de llevaba, arcilla, siempre llevaba una pipa colgada en el cuello. Tenía 40 años y vivía en el 52 de Cannon Street, en Whitechapel. El doctor Thomas Bond, quien había participado en la autopsia de Mary Jane Kelly, fue uno de los médicos que actuó como forense, atribuyó este crimen al asesino que andaban buscando, el mismo de las otras víctimas. Sin embargo, esa opinión contrastó con la del doctor Shockbuster Phillips, quien también había estado trabajando en la autopsia de Mary Jane
y Frederick Gordon Brown. Entre ellos creyeron que el crimen era obra de Jack the Stripper. No se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo si ninguna de estas mujeres tuvo o no que ver con las otras mujeres que sí No, estaban de acuerdo. que además también andás a ver el tema de las herramientas que tenían para investigar en ese momento, cuánto les permitía. No mucho. Huellas dactilares no existían, por ejemplo, en esa época. Aparte los cuerpos se descomponían, no existían las morgues como para mantenerlos, para comprobar las heridas, para comprobar un montón de cosas que la tecnología de hoy hace otro fly. Claro, sí, no podían sacar huellas dactilares, ni tenían luces de coso, ni nada. Ni ADN, olvídate. Muy precario. Base de datos de delincuentes no existe, todos eran delincuentes casi. Pero bueno, la investigación. Los archivos policiales de asesinatos de Whitechapel muestran una visión detallada del procedimiento de investigación de la época victoriana, que no difiere mucho del actual, a pesar de los dichos de la prensa contra la policía. Lo cierto es que la investigación fue profunda e intensa, y fue en conjunto entre la policía y los detectives de Scotland Yard. Más de 2.000 personas fueron entrevistadas, más de 300 investigadas y 80 detenidas. Primero se envió un numeroso grupo de policías a East End para que investigara casa por casa buscando cualquier información o prueba que pudiera aportar algún dato. Se registra que toda evidencia forense fue tomada con suma cautela y toda pista seguida. Por ejemplo, algunos expertos no estaban de acuerdo si el asesino tenía entrenamiento médico o era un carnicero, por lo cual se entrevistó a todos los médicos y a los carniceros. También se barajó la idea de que fuera un extranjero, ya que la ciudad estaba cerca de los puertos, donde mucha gente iba y venía. Se dice que fue muy minuciosa y se movieron todas las piedras. Aún así no fue fructífera. Todos los sospechosos se los interrogó y hasta se los siguió por un tiempo. Y hasta que no tuvieran duda que no eran ellos. Se determinó que Jack el Destripador trabajaba solo. Hay que tener en cuenta las limitaciones de la época. Cosas como huellas digitales no estaban entre las posibilidades de ser analizadas, entre otras cosas que no existían. Dado estos fracasos, la prensa fue muy dura con las autoridades. A diarios, caricaturas satíricas, artículos mordaces se burlaban de los inútiles esfuerzos de la policía. El principal blanco fue el comisionado de policía Sir Charles Warren, quien había tomado varias decisiones incorrectas, como borrar el graffiti en el caso de Catherine Edwards, así como haberse negado a ofrecer una recompensa. Como resultado, Warren presentó su renuncia el 9 de noviembre de 1888, si no hubiésemos subido 100 años de una. El mismo día que se halló el cuerpo de Mary, o sea, renunció cuando encontraron a María Juana. Dijo, acá me bajo, ya está. Yo no puedo con esto. Igual fue una decisión inteligente. Sí. Uno tiene que saber cuándo no está capacitado para hacer un trabajo Y bajarse. correrse y bajarse en vez de entorpecer todo por ego y orgullo. Hablando de recompensas, la policía y el Estado se negaron a ofrecer recompensas por datos de Jack, pero varios privados y periódicos sí lo hicieron. El secretario de Estado advirtió que esto solo generaría falsas acusaciones y testimonios, lo que hizo que la prensa y la opinión pública de nuevo se tornara contra las autoridades bajo el pretexto que no estaban haciendo lo suficiente. Y de hecho esto pasó. Todas las pistas que le dio la gente realmente no llegó a nada, porque la mayoría de gente solamente daba pistas para que le pagaran. Claro. O- Bueno, lo que suele pasar siempre. El vecino Jack, sí. Pero si no se comprueba nada, ¿cómo? Investigaban las pistas, investigaron Claro, casi por todo. eso, pero la gente no piensa que si está mintiendo igual. No, pero vos sos una vecina metida y viste a tu vecino raro masturbándose, no sé, en la ventana. Decís, este que se masturba en la ventana tiene que ser un asesino serial porque Ah, está loquísimo. claro, sí. Entonces fue y lo denuncia por eso, ¿viste? Esas cosas pasaban. Y la policía Te denuncia, paga. te denuncia, te Y denuncia. después comprueba. Pasaban, menos mal que no pasa, si no estaría en cana yo, pero bueno. Está cagando por la ventana. No. No, eso era legal. Eso era legal. No, solo baldes, no culos, por favor. Sospechosos. Depende, ¿era el culo de un hombre o de una mujer? Ah, No, si era una mujer era ebria seguramente, porque Claro. aparentemente era el único Una caso. mujer de bien no Me encanta, sacaría el culo igual no es para a cagar. propósito, Mar, pero me acuerdo que en Comestión Espontánea pasó lo mismo, todas las mujeres eran ebrias. Cada vez que viene No Mar- es una intervención, te lo juramos. Es una bienvenida. Bienvenida, Mar. gracias, por favor, nadie Rara, me extraña, destripe pero bienvenida al fin. Estamos tomando gaseosa, chicos, somos muy, muy Yo sanos. estoy tomando por agüita. ahora. Por ahora. Existieron varios sospechosos, entre ellos tres: Don Reed, un abogado de 40 años y profesor; Aaron Kominski, un judío polaco admitido en Cowley Lunatic Asylum; y Michael Ostrog, un estafador que ya era muy mayor. Todos estos fueron callejones sin salida, sin coartadas sólidas, con coartadas sólidas. Uno estaba encerrado directamente, no sé cómo fue un sospechoso. O sea, uno estaba encerrado en un asilo y era sospechoso. Arre. Pero bueno, el sospechoso favorito del inspector del momento era, que se llamaba Aberlin, fue Severin Krobinsky, alias George Chapman, otro Chapman.
un inmigrante polaco que había estudiado cirugía en su país. Vivía y trabajaba como barbero en Whitechapel durante el año de los asesinatos. Además, su personalidad lo hacía un buen candidato a psicópata. Eso quedaría demostrado unos años más tarde cuando envenenó a 3 de sus esposas. Ok. Tranca, igual, 120. Fue descartado, entre otras cosas, porque un asesino serial no suele cambiar su modus operandi, y estos solo fueron algunos de los muchos sospechosos que tuvieron. O sea, Pero además, 3 esposas. Sí, 3. sí. No es que mató a una. no, y- dijo, si hago, lo hago bien. No, y no es que mató a 2 y dijeron, bueno, che, este Es que se le flaco estaba ya mató a 2. No, mató a 3. Es que se le estaba juntando la pensión de cada uno y dijo, mato a las 3 de Claro. una y listo. Claro, sí. Igual, nada, chicos, el que es femicida Sí. siempre, ¿no? Pero el modus operandi puede variar. Este Claro, envenenaba, pero lo el otro cortaba y se llevaba Lo partes. dejaron llevar a 3. Llegar a 3. Y porque no lo había casado todavía, porque si no se llevaba 4, estoy seguro. También se tuvo en cuenta a un curandero de nombre Francis Tubertley, que estaba mentalmente enfermo, un aristócrata, Lewis Carroll y muchos más. Finalmente el expediente fue cerrado 4 años después de los asesinatos. ¿Pero qué sacaban igual? Sospechosos del culo. De culo. Era Porque lo que así como tenían. mucha gente estaba dando pistas que eran cualquiera y tenían que seguirlas, porque no había mucha manera de investigación más allá de eso. Finalmente el expediente fue cerrado 4 años después de los asesinatos. Aunque después de cerrado siguieron apareciendo sospechosos, la mayoría de figuras importantes de la sociedad victoriana, y hasta se tomó como sospechoso al duque Clarence, hijo de Eduardo, príncipe de Gales, que luego reinó como Eduardo VII. El joven, puede. sí, al joven Alberto Víctor le gustaba cazar ciervos y luego descuartizar a sus presas Porque habla así. por la aristocracia. Bueno. Además había un dato que le incriminaba directamente. Se sabía que con frecuencia iba con frecuencia a los prostíbulos de Whitechapel, que sufría de inestabilidad emocional. Como tu voz en esa vivilidad. Y que fue, así como eso. Ahí y- pueden y- hacer un remix. Estabilidad diversidad, y que fue ingresado a una clínica y murió en 1892 a los 28 años, quizás de sífilis. Finalmente se descubrió que el duque estaba en Escocia en la fecha de 2 de los asesinatos. Y del sexo sin límites. El tema que no fue igual, este tipo porque estaba durante 2 asesinatos estaba en Escocia, matando Claro. gente en Escocia, otra gente. No. Scotland Short también barajó posibilidades de que el asesino fuera Lewis Carroll, el célebre autor de Alicia en el País de las Maravillas. Eso te iba a decir. Yo dije, ¿cómo? Ya era cualquier cosa. Igual Lewis Carroll. No le era daban los para años, mí- pero Hitler para ya mí metían en el era alto coso. pedófilo. Nada. Podía ser, sí. Dato. Argumentando que en su poema de Jabberwocky había una confesión escrita en anagramas. De todos modos, nunca se presentaron pruebas suficientes para dar lugar a estas conjeturas. Ok. Wayne Winston Davis, por su parte, planeaba en su libro The Real Mary Kelly en 2015 que el estripador fue Francis Craig, periodista especializado en temas judiciales en East End. Por casualidad, el autor descubrió la verdadera identidad de Mary Kelly, la última víctima del destripador, era su propia tía abuela, Mary Kelly Elizabeth Watson Davis. A profundizar en la investigación llegó a la conclusión de que el asesino era el ex marido de Mary Kelly. Este es un flaco que hizo un libro porque tenía una relación familiar con una de las víctimas. O sea, lejana, obvio, pero bueno. Lo interpelaba. sí, Lo en los- interpelaba el tema, entonces dijo, bueno. En 2011 tuvo la oportunidad de revisar los documentos de National Archives que atestiguan que Elizabeth Weston Davis se había casado con Francis Craig, quien la demandó por divorcio y la siguió hasta Spitalfields después de que esta lo dejara. En su libro cree que demostrar que el asesino fue Craig, quien probablemente sufriera un trastorno esquizofrénico de personalidad. La solidez de su teoría y los datos que aportó contribuyeron en la decisión de que el gobierno británico autorizó por primera vez la exhumación del cadáver de una de las víctimas de Jack el Destripador para ver un par de cosas más. Al parecer los resultados no se hicieron públicos. Igual, ¿en qué año fue esto? 2011. ¿Pero qué ibas a exhumar ahí, boludo? Huesos. Huesitos. Y hay heridas en los huesos y se pueden analizar si es que los huesos están. Sí, Pero no sé. pasaron Porque 2 siglos. Son 100 años. Si tenían una hamburguesa de McDonald's, estaba perfecta todavía. Son 120, 130 años más Ni o menos. siquiera 2, 3, casi 3 siglos. No, si es 1800 a 1888. 2000, a 2011. Y claro, dijiste fin del siglo XVIII, siglo XIX, siglo 120 XX, siglo años. XXI. Sí, Claro, pero ciento y son pico de 100 sí. años a 1988
Y son 40 años, 30 años a 2011. Igual, no importa, es mucho tiempo. Un montón, es un montón, no hay carne, no flesh. No Capaz flesh. que unos huesos y unas Capaz querían sacar ADN de los huesos, qué sabes si hay algo que existía ahí. Pero no se hicieron público, capaz no encontraron nada. Capaz Después justamente fue no lo que pasó. encontraron nada y fue como, bueno, no lo hacemos público, pues es una pelotuda lo Sí. que estamos haciendo. Entre otras teorías, hay una que se conoce como la pista de Buenos Aires. Ah, Acá, eh, acá. ¿Quién? Mi Acá, país. acá está. Acá, Acá papá, vino Jack. acá, ¿Sabes por qué? papá. Mejor país, papá. Mejor Para nazis y asesinos somos los mejores. Pará, tenemos un omnipuerto. Y tenemos un Caracas. omnipuerto también para los extraterrestres, somos los mejores. Y una ciudad hundida. Bueno, no sé si hay que... Mi decir eso. país, tengo Tenemos barrios propia hundidos casa. también cuando ¿Qué llueve, te pero pasa? bueno. Mi país, Ya vamos a hablar. mi país. Bueno, Bueno, esto Ah, simplemente sí, lo puse señora. porque nombraba a nuestro país, pero voy a Claro. explicar un poco. En Mi 1926, patria. Leonard Matters propuso en un artículo que Jack el Destripador era un médico eminente cuyo hijo había muerto de sífilis, contagiado por una prostituta, y que con el seudónimo de Dr. Stanley asesinó por venganza y huyó a la Argentina. Matters, que vivió en Buenos Aires y trabajó como periodista del diario Buenos Aires Herald, o el Heraldo de Buenos Aires, obtuvo datos poco divulgados con lo que escribió su libro El misterio de Jack el Destripador, en 1929. En esta línea, en 1972, el periodista británico Daniel Farson publicó que el Destripador tuvo una vida tranquila en Buenos Aires y fue propietario de un bar sobre la calle 25 de Mayo, llamado Sally's Bar, donde Mar iba a tomar todo el tiempo. En aquellos años, esa calle, parte del bajo de la ciudad, muy próxima al puerto, contaba con numerosas cantinas a las que las prostitutas concurrían por las noches en busca de marineros y gente de clientela habitual. La lista de sospechosos es interminable, dada la cantidad de gente que propuso resolver este eterno enigma. Va desde pintores hasta una teoría que afirma por la caligrafía de las cartas de Jack, el asesino era una mujer. Sin embargo, hasta el día de la fecha se desconoce la verdadera identidad. Era una Shaka. De She-Hack. Era She-Hack. una Jackie. Shishak Murano. Una Jackie. Y ahora vamos a ir a estas cartas que mandaba Jack al periódico, porque le gustaba escribir al periódico. Como el asesino del zodíaco. Claro. Pues, para mí el asesino del zodíaco se inspiró mucho en Jack el Como el Destripador. otro, como era el de atar, matar y... Es que no sirve de nada si no Matar, reconocen matar, tu matar. trabajo esta gente que está Claro, así de no. loca. Entonces, Es el ego que Sí, necesita es el ego. la atención. durante la época del asesinato, la policía y la prensa fueron desbordadas de cartas de entre 350 fueron atribuidas al asesino. 3 de ellas se destacaron como posiblemente reales. Posiblemente había más reales, pero estas se pudieron comprobar que eran reales. El primero se llamaba Dear Boss o Querido Jefe, y decía así: Querido jefe, hace día que no dejo de oír que la policía me ha atrapado, pero en realidad todavía no me ha pillado. En mi próximo trabajo le cortaré la oreja a la lady y se la enviaré a la policía para divertirme. No soporto a cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. El último trabajo es magnífico. A la dama en cuestión no le dio tiempo de gritar. Mi cuchillo está tan bien afilado que quiero poner manos a la obra ahora mismo. Me gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo. Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguecito. Atentamente, Jack el Destripador. Besos, besos, abrazos, abrazos. No. Exo. So. XO es. La ya mencionada, que es la que le mandó cuando pasó lo del doble evento, le dijeron Sosi Jackie a la carta esa. No bromeaba, querido y viejo jefe, cuando le anticipé que tendría noticias sobre el trabajo de Saucy Jack. Un doble evento esta vez. La primera chilló un poco y no pude arrematarla de inmediato. No me dio tiempo a quitarle la oreja para la policía. Gracias por retener mi última carta hasta que volví a trabajar. Jack el Destripador. Y después tenemos una que se llama From Hell, Desde el Infierno, que también casualmente es el nombre de una película protagonizada por Johnny Depp sobre Jack el Destripador. Véanla, si quieren. Fue enviada en una carta con una parte de un riñón humano. Rico. ¿Viste que le habían quitado el riñón a una? Bueno, se la enviaron para que la cocinen, tipo la policía, para que la cocinen el fin de semana. Desde el infierno, Guachi, señor Lusk. Le adjunto la mitad de un riñón que tomé ayer de una mujer que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado con el que se extrajo. Si se espera usted un poco. Atrápeme si puede, Lusk. Jack el Destripador. Y ahora vamos a hablar un poco del perfil del asesino, que es uno de los primeros perfiles de asesino serial que se hizo. A ver. Jack el Destripador pudo ser el primer asesino serial del mundo, así como también el primero en comunicarse por medio de carta con la policía. Pero el doctor Thomas Bond
Thomas Bond, hizo un perfil del mismo convirtiéndolo en el primer perfilador de la historia. Thomas realizó un perfil psicológico. Según Bond, y voy a hacerlo por partes porque así fue como lo presentó él, el nombre de ocupación era desconocido, obviamente. Perfil, asesino serial, probablemente caníbal. Según el testimonio de una de sus cartas, se acercaba a sus víctimas mostrándose como un cliente más. Las atraía hasta callejones o patios oscuros donde las ahorcaba, destrozaba sus cuerpos y evisceraba. Solo mató a una en su cuarto. Perfil psicológico. En su momento, un forense le describió como aspecto inofensivo de mediana edad y aire respetable, solitario, excéntrico y de temperamento sosegado, con ingresos económicos y trabajo estable que le impedían asesinar días hábiles. Por eso asesinaba fines de semana a la noche, como nosotros jugando al LOL. Claro. Debía tener una personalidad perversa y temeraria. Nada más que él era certero, nosotros somos unos mancos jugando. Claro, nosotros nos salía todo mal, ¿viste? Claro. Precision. Y estaría sometido a periódicos acceso de manía homicida y erótica. Las mutilaciones sugerían que podía padecer de satiriasis. Necesitaba recurrir a la violencia para satisfacer un apetito sexual desmesurado. Hoy se cree que los asesinatos son de una persona racional. Son de una persona racional, calculadora, sádica y perturbadora. Que el motivo principal de sus crímenes era sexual, aunque no hay señales de agresiones sexuales en sus víctimas. Más allá de quitarle los ovarios, la vagina, los El úteros. útero, claro. Tipo de víctimas. Mujeres de clase baja, desprotegidas. Igual eso no podría, no, primero las mataba y después las Sí, destripaba. normalmente primero las mataba y por después lo las cual podría masturbarse, por ejemplo, que es algo que hacen muchos asesinos, y después destriparlas. Claro, masturbanda. ¿Qué dice, señor? La banda de masturbador. No era parte de esa. Bueno, no importa. Es otro capítulo. Actuaba solo, o sea, por dos años. Sí, actuaba solo, era soli masturbante. Tipo de víctimas. Mujeres de clase baja, desprotegidas, sin recursos. Era monomasturbante. Era mono, era tributista. Es uno y masturbante. Como Nuevamente mono masturbarse bien. es de uno, en realidad. O sea, no sé si hay que aclarar que sea de uno, pero bueno, puede ser. No, lo decía No por el sé, chiste de no, Mono hay Riel, gente que se lo que hace hacían la entre capa. sí. Claro, es verdad. Como Torrente, no sé si vieron Torrente. Tú me haces unas paguillas, yo te la hago a tipo. No, puta. Bueno. Crímenes. Se le adjudicaron 5 homicidios y a esta víctima se las conoce como canónicas, pero el expediente de asesinatos de Whitechapel de la policía figuran 11 casos. Modus operandi. Operandi. Las víctimas, todas mujeres, tenían sus gargantas cortadas, sus cuerpos mutilados y eviscerados, con una violencia inusual que escandalizó a sus contemporáneos y que hoy día sigue produciendo fascinación en muchos. Dejaba los cadáveres en posiciones sexualmente desagradantes, con las heridas expuestas y a la vista de todos. Condena, la policía nunca lo arrestó y nunca fue enjuiciado ni condenado. El informe de Bond, Thomas Bond, o no me acuerdo el doctor Sí, Bond, Thomas Bond. constituyaba Thomas Bond. un documento excepcional para la época y es considerado como antecedente y el modelo de los modernos estudios que el FBI, Scotland Yard, Interpol y otras instituciones policiales y académicas utilizaban en sus perfiles criminales. De todas formas, esta es una versión reducida, es más largo en realidad. Jack y sus implicaciones en la cultura. La leyenda de Jack el Destripador proviene de la misteriosa Londres victoriana y gótica, retratada en las novelas de Dickens y Sherlock Holmes, y se alimentó tanto con hechos históricos como ficticios. La ciudad y los casos proporcionaron al imaginario colectivo el primer modelo de asesino en serie, oscuro y oculto por una capa, tenido a sí mismo de romanticismo de la época a pesar de su crueldad, aspectos que la literatura primero y otras expresiones de arte después explotaron al máximo. Jack el Destripador se convirtió en un personaje de la literatura gótica victoriana casi inmediatamente, y una fascinante leyenda que fue tejida gracias a un individuo trastornado que buscaba mujeres desesperadas y vulnerables con la que satisfacer sus fantasías macabras. Su imagen se fusionó con historias y símbolos de género del horror, y ese mundo sirvió de musa inspiradora a otros géneros, desde policías hasta terror erótico japonés. Créalo o no. Mira. Hoy la figura de Jack el Destripador está presente en toda la cultura. Cientos de novelas, obras de teatro, películas, musicales, dramas televisados, mangas, cómics, videojuegos, sobrepasan las fronteras de la realidad y la fantasía. Así que esto fue todo por el día de la fecha. Espero que estén todos tan asqueados como yo y sean un poco más y sepan un poco más de algo que probablemente ya sabían, pero capaz les faltaba algunos detalles. Me gusta la cantidad de información que hay sobre las víctimas, digamos, o sea, como quiénes eran ellas, digamos. Y esa información es relativamente nueva porque salió en una biografía que salió 2011 o por ahí, no me acuerdo. 2019. 2019, no sé. Fue bastante nueva porque nadie se había preocupado en realidad por saber
la vida de estas mujeres, más que nada que eran prostitutas, eso sabía, casi todo el mundo sabe que Jack Stripador mataba prostitutas en Londres. Claro. Y lo saben de película, no es que nadie se puso a investigar, leer un libro, así que me pareció interesante hacer el caso. Porque por más que todos conozcamos en el Jack Destripador, estos detalles posiblemente no lo conocía la mayoría. Él no sería él sin sus víctimas. No, para Claro, nada. totalmente. Así que bueno, ya que fue bastante largo capítulo, vamos despidiendo por el día de la fecha. Mandy, ¿por dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar por Twitch, YouTube e Instagram como Mandy Potterok. Mar, ¿por dónde te podemos encontrar? A mí me encuentran en Instagram como Marcasina. Y a mí me pueden encontrar por Instagram como Virgo Frigo con doble E en vez de una I. O por YouTube y Spotify como Cristian Frigo con CH para mi disco Tres Tristes Tetris. Y bueno, nos vemos la semana que entrante. ¿Vos querés decir algo más, Mandy? No, yo quería que soples la vela. Sí, Papá. soplamos la vela. ¿No querés mencionar lo de...? Sí, chicos, tenemos un link de eSponsor. Seguramente lo estoy diciendo como el orto. No me The cancelen. eSponsor. eSponsor, no me cancelen, gracias. Es para comprar la comidita, amigos. Es porque nosotros le damos todo este contenido gratis. Miren la investigación de la concha de la lora que se mandó Cristian Frigo. Literalmente. Si quieren cooperar un poco a que comamos un alto guiso, Sí, por lo menos para comer. Porque si no tengo que ir a las calles ya sabemos lo que pasa, amigo. Con 15 pesos ya no claro, hay. con 15 Y yo ni pesos siquiera ya gano un da. penique. Así que... Claro, entonces pueden entrar, dejamos el link siempre en la cajita acá de información, pueden entrar y pueden donar lo que ustedes Lo que quieran y lo que puedan. Y les mandamos un saludito después a los que donen. Obviamente van a estar escritos al final de los videos, en los créditos, y Sí. si no son muchos los mencionamos también. Sí, también. Así que, bueno, nada, vamos a soplar la vela para terminar el capítulo del día. Y muchos saludos, vamos a... No dije chupar la vela, dije soplar la vela. Comportate. ¿Cómo? Vamos a soplar la vela. Dios. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Adiós. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virrocueva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.